¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Partidor, el podcast del Club Hípico de Santiago, nuevamente acá en uno de nuestros estudios favoritos, acá en el Salón Mármol, junto a Diego Sánchez. Amigo, ¿cómo le va? Don Felipe Brodnik, ¿cómo está? Partida 1, partida 2 acá en el partido. Así es, oye, debo decir que he escuchado muy buenos comentarios de hípicos, preparadores incluso que se me han acercado y han escuchado su podcast. ¿Cuál? Me dijeron particularmente, y esa es para otra historia, se me acercó un preparador que no voy a dar su nombre y escuchó nuestras historias de Longines, cuando hablábamos del latino. Sí, claro. Y dijo, ¿por qué no hablan de lo que pasó en Viña del Mar? Y yo dije, no, la verdad es que yo no estaba, porque al parecer también hubo un concurso parecido en algún momento y parece que hubo bastante anécdota en aquella ocasión. Sí, lo que pasa es que esa vez lo que se comentó en el Sporting es que creo que el que ganó fue hijo del presidente. Algo así era, sí. Y al parecer era bastante discutible la tenida como para haber obtenido el premio. Exacto. Nosotros hablamos de lo que pasa acá en el club. Sí, yo no estaba, así que me reía nomás. El concurso se hizo con toda la transparencia que nos caracteriza. Y lo ganó Juan Pablo del Sante, efectivamente. Sí. Una persona muy elegante, siempre. Muy bien vestida. Sí, y no necesita un concurso para vestirse también. Siempre anda así. Sí, con estampa ganadora. Absolutamente. También. Gran saludo para Juan Pablo, ganador del Longines. ¿Se acuerda? Casi me gané el Longines, yo sabía, comprándose a la Bernardo León. Así que bueno, acostumbrado nomás a un simple reloj. Vean lo que es. Lo que hay, no. Sí, lo que hay. No, bien. Oiga, Diego, hoy día los vamos a invitar a ustedes a hablar de una de las ediciones más extrañas de la historia del ensayo. El ensayo en pandemia. En diciembre del año 2020, el único ensayo de los últimos años que se corrió en diciembre, cuando ganó el caballo Breakpoint. Sí, se genera sentimientos encontrados, hay que decirlo. Mega, ¿cierto? Lo vimos Mega, sí. O sea, recuerdo perfectamente haber estado con mascarilla y era como doble mascarilla. Claro. Solamente se dejó ingresar a los la persona más titulares. La persona más cercana la tenía como a 20 metros, claro. Igual había que usar dos mascarillas. En mi caso, me acuerdo que era una mascarilla y sobre eso una especie de mascarilla de soldador de plástico. O sea, no te parecía Robocop. Y digo que generó sentimientos encontrados porque por un lado se pudo realizar se realizó en diciembre, de hecho. Veníamos de 2 meses ese mismo año donde se paralizó la hípica, se suspendieron las carreras. Entonces, había una sensación de que volvíamos a correr, que volvíamos a tener actividad, pero un clásico, el ensayo Grupo 1 Mega, sin público, generaba esa sensación encontrada. Exacto, así que no se separen, vamos a comenzar ahora a hacer grandes anécdotas y recuerdos de lo que fue la edición en pandemia el 2020 del ensayo Mega. Bueno, para empezar a hablar de la carrera hay que contextualizar lo que fue ese atípico año 2020, un año 2020 que quedó en la historia de la humanidad, que se va a estudiar durante siglos seguramente en la historia, esta gran pandemia, quizás si sea la última gran pandemia a nivel mundial. Yo creo que con los avances tecnológicos probablemente situaciones como esta podrán ser manejadas de otra manera. Un año muy difícil para la hípica que venía bastante bien, con una bonita temporada, se habían corrido buenos clásicos sur latinoamericanos y aparece esta pandemia del COVID que la verdad nos pilló a todos muy mal parados. Primero pensábamos que íbamos a estar un par de semanas sin correr, 5 meses sin hípica. Sí. ¿Y cómo sobrevivimos, 1, al COVID y 2, a 5 meses sin carrera? Hay que señalar en todo caso, Felipe, que no fue la única industria golpeada por esto. No, oye, no. Hubo muchos otros y de hecho empresas que quebraron, industrias que se vieron muy mal y ahí hay que también reforzar el trabajo que hicieron los hipódromos, la hípica, que se reunió, se juntó con el gobierno, tomaron todas las medidas y protocolos y a pesar de los meses que no hubo actividad, lograron salir adelante y poco a poco al principio con público restringido, sin público inicialmente. Sin público, y luego solo puestas por internet. Y luego público restringido y así llegamos a este ensayo que se termina corriendo en diciembre, el 6 de diciembre del año 2020 y solamente con propietarios titulares. Exacto, y un ensayo una generación bastante rara porque con 5 meses sin carreras, todo el proceso selectivo básicamente empezó en agosto, los caballos se perdieron de correr, un ensayo con pocos participantes también, un proceso muy raro propio de lo que fue un año muy extraño, muy atípico y que esperemos no vivirlo nunca más como ese 2020. De igual manera con un supercampeón que no dejó dudas, porque finalmente estos imponderables que se dieron a nivel mundial, Felipe, y llevándolo a la hípica, afectaron a todos por igual. Sí. Y de igual manera demostró Breakpoint que era y fue el mejor en cada una de las pruebas, partiendo por la polla, pasando por el nacional y llegando al clásico del ensayo. ¿Qué se acuerda usted de ese día de diciembre? Yo creo que
¿Qué le llamó más la atención? Me llamó la atención, mira, la atención. Son palabras parecidas, No. cacofónicas. La atención que había en el minuto, porque se realizaba esta prueba, la transmitimos por Mega, me tocó estar en la transmisión, pero había ese grado de incertidumbre, vuelvo a repetir el concepto, de tensión por transmitir un clásico Grupo 1 con la importancia que tiene el ensayo bajo estas condiciones. Exacto. Sin público. De hecho, cuando me tocó, conversamos la pauta y vamos a revisar hoy día el clásico, volví a ver la carrera nuevamente y se escucha como la voz del relator como con eco. Exacto. Porque claramente era atípico, sin nada de público en las instalaciones. Una situación muy extraña. Yo me acuerdo que ese día fue una reunión bastante extensa, como siempre, pero sin gente acá. O sea, 23 carreras, si no de me hecho, equivoco. nosotros en el Club de Ganadores lo estábamos haciendo por Zoom en esa época. Hicimos una innovación ese día que lo grabamos acá. Me coloqué yo en el tercer piso. Ariel se puso en la tribuna. El Mario creo que estaba en la Troya. Y después nos juntábamos todos porque acá en el balcón de acá de la salida de la explanada, ahí nos juntamos nosotros tres más Pedro y Sergio. Y entre los 5 hicimos la transmisión de la jornada, nos íbamos rotando. Y fue bastante curiosa la situación de que teníamos el Club Hípico para nosotros solos, básicamente. Acá no había nadie más que preparador y propietario. Entonces estar acá fue bastante extraño. Como tú dices tú, al llegar acá nos dieron esas mascarillas y esas de soldador que después supimos que no servían para nada con el tiempo. Y uno decía, ahora uno piensa cosas que lo que llega a ser, como uno se llega a acostumbrar. Usar, como decís tú, una o dos mascarillas más esos implementos cuando la persona más cercana la tenéis como a 3 metros y al aire libre. Sí, pero Y es muy raro. convengamos que con el diario del lunes uno dice Exacto. pero era un momento que se estaba muriendo gente, se había muerto Exacto. mucha gente, no se sabía la magnitud Exacto. del evento. Entonces, como que claramente era prueba de error y en muchos casos, y particularmente en esta actividad que queríamos que no nos volvieran a cerrar, Exacto. había que Ser pasarlo súper riguroso. demasiado riguroso, había que Sí. ser excesivamente Y el riguroso. alcohol gel que te partía Sí, las manos y todo. claro. En todo momento alcohol gel. No, imagínate, pero de verdad quedará en la historia como un ensayo único, inédito. De todas maneras. Pero en la cancha se volvió a ver un campeón como tantas veces hemos visto. Tengo una pregunta antes de que ver. siga avanzando para el público que está escuchando el podcast. ¿Qué preparador? Este es súper fácil. ¿Qué preparador es el más ganador del clásico del ensayo? Sí. Que no solamente lo gana en este ensayo, sino que no volvió a perderlo nunca más hasta el día de hoy. No volvió a perderlo nunca más, mire. Bueno, una pregunta bien sencilla, Sencilla. pero una Para que estadística piensen. que habla a las claras cuentas de lo que este preparador ha hecho en esta última gran carrera y la gracia de todos los años. Venía de ganar el anterior, gana Claro. esto y ahí no pierde nunca más el ensayo. Exacto. Y la gracia además de tener todos los años al crack de la generación, por mucho que es un entrenador al que le entregan siempre muy buenos caballos, igual que todos los años tengas al mejor, también siempre tiene algo de competencia, entonces igual es Y si bastante obvio. revisada los últimos 6 años, 7 años, hay solamente 2 criaderos que aparecen como ganadores. Si lo extendemos a los últimos 10 años, son solo 4 los criadores Mira. que han ganado el clásico del ensayo. Me gustan las estadísticas que saca Diego ahí para hablar de hípica, que para que te tengan a nuestros aficionados. Ese día fue una jornada de doble grupo 1 acá en el Club Hípico de Santiago. Ahí se corrió el clásico también el el Vial Infante ese día. Ah, Que ganó Preparante. Que después Mira. ganó el derby, ¿se acuerda? Usted Sí, decía, el único caballo que perfecto. ganó se corrió ese día, porque no se podía correr en otra oportunidad por los 1600, el grupo 1 que se corría en junio, no podías trasladarlo para el segundo semestre con la polla, con el Nacional y todo eso, se corre entonces en diciembre con el triunfo del caballo Preparante. sí, por lo mismo estaba viendo y al ver la campaña invicta en nuestro país de Breakpoint, de este hijo de Constitution, recién sale de perdedores y hace su debut el 17 de agosto. Que fue 4 o 5 días después de que se pudo volver a correr, Claro. no recuerdo la fecha exacta, pero Y fue gana en 1600 metros. Primer día. primer día, Mira. el 17 de agosto, Condicional perdedores, 1600 metros. al toque. Aparece Breakpoint. Después lo hacen correr un mes, al mes siguiente, septiembre. Condicional ganador en 1600, repite. Y Mételo. luego ya viene polla de Potillo. Pero mira, en octubre la polla de El Potillo. día que se corre el Nacional se corre la polla, Sí. el día que se corre el ensayo se corre el Nacional y el día que históricamente era o del Coronación o de la SOAX fue el día del ensayo. Quedó todo movido ahí. Todo Y todo movido, lo gana Breakpoint finalmente, todo lo que Claro. acabamos de relatar. con Kevin Espina además. Kevin Espina, el único clásico de ensayo que ha ganado este gran jockey antofagastino. Caballo que se fue invicto de Chile, estoy revisando ahí ¿Sí? la... ¿Sí? Del la Stud estadística. RT. Oiga, un estudio RT que compra poco pero siempre le salen buenos Tiene caballos. buen ojo. Sí, Invierte o suerte, bien también. o suerte. Sí, invierte bien. Son No, de caballos, todas bueno, maneras. este tiene una sangre. Constitution y Safawi por Siquín de Día. Pero Ahora Don Alberto. el RT, uno siempre se acuerda de buenos caballos, por ejemplo, la tiene My Way. Así es. Acaba de ganar un clásico importante. ¿Se acuerda de Host?
Sí, po. Tremendo caballo, y varios más que han vestido tanto esos colores como los del Ruta, que son de la misma familia Ruiz Tagle. El Ruta, por ejemplo, de Old Spice, un gran caballo acá. Caucus, que fue otro muy buen caballo. Top, que llegó tercero en el ensayo. Hay algunos, ¿cierto, Diego, que compran bueno, poco y siempre les salen Claro. buenos? Como el de mi amigo Andrés Vial, el Stud Burlesco. Sí, es verdad. Compra poco y siempre le salen buenos. Le los salen caballos. buenos caballos. Ahora, Carillanca, otro. Tentadero está teniendo un segundo aire ahora sí. Sí, pero no es mejor que Norman Price. No, en ningún Otro caso. caballo. En ningún caso. Así Pero que- por ahí todo muy gracioso también. También, pues. También. Y el bromista. El bromista, sí. No, y de verdad hay propietarios que de verdad tienen mucha suerte. Sí, de y uno todas les maneras. pregunta y dice, no, si yo no tengo tanta suerte, si también he tenido malos caballos. Sí, pero hay propietarios que se han gastado lo que no han tenido y no Es les ha verdad. salido, ni siquiera han podido correr un grupo 1, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, la suerte de este caballo que pudo hacerlo. Un ensayo más con pocos participantes. Sí, 8 participantes, 7 machos y una hembra. Alaska pero- Queen, la única hembra. Sí, volvemos a lo inédito y a lo excepcional que fue el mismo proceso selectivo, que Sí. también condicionó a muchos ejemplares que no alcanzaron a tener las horas de vuelo o el training en campaña para poder saber si estaban en condiciones de correr un grupo 1 de 2.400 metros. Exacto, y uno ve la carrera que la vamos a ver repetida, uno está acostumbrado a esa imagen de la partida con toda la gente detrás, y acá completamente vacío. Increíble, ¿eh? Recuerdo, insisto, que generan estos sentimientos encontrados porque en el minuto había un nivel de tensión y satisfacción. Exacto. Satisfacción por estar corriendo muy cuidadosos, muy rigurosos, por cumplir, porque digamos que la autoridad del Club Hípico habían establecido una serie de protocolos Sí. para que de esta manera no les pusieran problemas y seguir funcionando y seguir cada día poder ir avanzando más en esta Claro. reinserción normal. Protocolos que iban desde obviamente el tema de medida de distanciamiento social hasta limitar la cantidad de trabajadores que estaban presentes el día de carreras, hasta habilitar una parte del edificio para hacer la sala de jinetes, entre otras muchas variaciones que se hicieron para poder sacar adelante y salvar esta industria, que esos 5 meses fueron una brutalidad. Sí. 5 meses sin ingresos, qué locura. No, una locura absolutamente. Y para quienes son fanáticos de la hípica, me acuerdo que, bueno, dato anecdótico, al no poder seguir la hípica chilena, una de las hípicas que funcionaba con mayor regularidad era la norteamericana y Sí, Héctor eso no Isaac paró Berrío. nunca. Claro, no paró Héctor nunca. Isaac Berrío lo veíamos constantemente, uno ahí siguiendo y ganaba el fenómeno allá en Miami. La angustia no era así a ver carreras de perros No, yo no llegué tanto. o de esos hipódromos chicos de Estados Unidos o No había ni Emerald fútbol Dance. tampoco. Nada, no había nada. ¿Se acuerda que la primera que volvió fue la Bundesliga? No, Que- pero esa era la importante. Claro. Porque habían unas como en Nicaragua, no sé qué, unos partidos. El Real Madrid, unos equipos así. Madrid. Sí, bueno, tengo los amigos apostadores que estaban ahí siguiendo la liga nicaragüense, siguiendo cualquier partido. No, Creo que fue volvieron allá como en Europa en un equipo, un país de segundo orden. En Europa lo primero que volvió, si no me equivoco, fue la Fórmula 1. Ya. La Fórmula 1 también volvió, llena de protocolos En especiales. Estados Unidos volvió a la NASCAR, después la Bundesliga, que fue la primera liga que volvió, y de a poquito se empezó a reactivar esto en conjunto con la reactivación de la hípica. Todo más o menos como en agosto. Julio, agosto fue la época en como que todo se empezó a volver a realizar de una manera relativamente normal. ¿Te acuerdas esto de las verdaderas islas? Que en algún momento hablaban incluso como una propuesta para que volviera la hípica, que el club hípico se transformara como en una isla. Claro. Que la gente se quedara acá, durmiera acá, no salieran de acá, se hicieran exámenes todo el día, y era una manera de, como de garantizar la cierta seguridad de la actividad. Sí, Y era lo un- hicieron algunos países. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que la MLS se fue a un resort de estos de Disney, hicieron ahí, armaron unas canchas de práctica y hicieron un campeonato? La verdad es que cada uno con cierto ingenio logró sacar adelante sus actividades. La verdad Acá es la que hípica no fue la excepción. Era prueba de error, no había una receta maestra, No. uno trataba de poder imitar a países que les estaba funcionando, pero finalmente quiero reforzar todo el trabajo que realizaron los funcionarios de la hípica Exacto. para seguir al pie de la letra. supuesto. Y este país en general toma un comportamiento muy riguroso con el tema de las vacunas y con el tema de los protocolos para poder, tal vez una de las industrias más afectadas fue precisamente el tema gastronómico. Exacto. Y el tema de los espectáculos abiertos que fueron los últimos en volver. Exacto. Y eso claramente también le afecta mucho. Imágenes que no olvidaremos, los jinetes con mascarilla. Absolutamente. El primer triunfo de mi caballo, dato anecdótico, al otro lado del Mapocho, nos tocó verlo por televisión. Con un Gonzalo y yo ahí con su Con mascarilla, mascarilla. y sin ni Lucho Urbina apareció en la foto. No se y podía. estaba todo completamente restringido, la foto, el acceso. Ese día me acuerdo que solo podían venir los propietarios. Porque te acuerdas que al año Titulares, siguiente... eran propietarios titulares. Exacto, al año siguiente, cuando ya se produce el tema de las vacunas, se empieza a aligerar, y el año 2021 el que ganó, y nada más puede ser,
2021 ya viene un poco más de gente, ya el acceso fue para 1.500 personas, pero ese ensayo va a quedar el recuerdo como quizás el único que se ha corrido a club hípico masivo, básicamente. Sí, va a quedar en la historia y va a quedar en la historia también la estampa de este campeón. Que, De todas maneras. Termina quedando su invicto, termina ganando todos los clásicos que corrió, la Polla, el Nacional y también el Clásico del Ensayo para seguir su campaña en Estados Unidos. Por lo mismo los invito a ver la repetición de la victoria de Breakpoint en pandemia el año 2020 en diciembre aquí en el club. Se da la largada del Gran Clásico Grupo 1, el ensayo Mega 2020. Breakpoint por el lado interior en el primer lugar, a corto distancia Alaskan Queen y más abierto lo viene haciendo 60 y medio. Y este queda en el primer lugar, segunda Alaskan Queen, tercero Breakpoint, cuarto Buena Catador, quinto Snooker. Al quinto lugar Rienzi, sexto se ubica 3 del Lago, séptimo Altazor, último queda Snooker. Entran a la recta opuesta. En el primer lugar 60 y medio con 3 cuerpos de ventaja sobre Alaskan Queen, tercero a un cuerpo Breakpoint, cuarta ubicación para Buena Catadora 2, quinto Riencia 3, sexto Altazor a cuerpo y medio, penúltimo Snooker a 3 cuerpos, último quedó Tren del Lago a 1 en los 1600 metros, 60 y medio cuerpo y medio. Segundo se ubica Breakpoint, tercera queda Alaskan Queen a cuerpo y medio, cuarto Buena Catadora a 4 cuerpos, quinto Riencia a 2, sexto Altazor, séptimo Snooker a 3 cuerpos, último a 4 Tren del Lago. Mantiene el primer lugar, 60 y medio, con 2 cuerpos de ventaja sobre Breakpoint. Tercero a 3 Alaskan Queen, cuarto Buena Catador, quinto Riencia a medio cuerpo, sexto Altazor, séptimo Snooker a cabeza. Último a 3 cuerpos, Tren del Lago. En los 1000 metros con 60 y medio, 3 cuerpos. Segundo Breakpoint. 60 y medio aumenta su ventaja, 4 cuerpos sobre Breakpoint. Tercero se ubica Altazor, cuarta Alaskan Queen, quinto Buena Catador, sexto Snooker, séptimo Rienzi. Último Tren del Lago cuando gira en la última curva. 60 y medio, 4 cuerpos sobre Breakpoint. Tercero Altazor. Están entrando a tierra derecha, cuarto Alaskan Queen, quinto por fuera Snooker, sexto Rienzi, séptima Buena Catador, último sigue Tren del Lago. En los 400 metros finales, 60 y medio, 3 cuerpos sobre Breakpoint. Tercero Altazor, cuarta Alaskan Queen, quinto por fuera se va a ubicar Buena Catador, sexto Rienzi, 60 y medio mantiene 2 cuerpos sobre Breakpoint. El que trata de cortar distancia, faltando 200 metros finales, 60 y medio, cuerpo y medio, 60 y medio, un cuerpo, 60 y medio, 3, 4 cuerpos, medio cuerpo, pescuezo, cabeza, Breakpoint alcanzando y Breakpoint va pasando fácil al primer lugar y se adjudica la versión 2020 del ensayo Grupo 1, ganando por un cuerpo 3 cuartos a 60 y medio, tercero Riencia a 3, cuarta Buena Catador, el quinto lugar es para Altazor, sexto Snooker, séptima Alaskan Queen, último Tren del Lago. Diego, ya para ir cerrando, ahí estamos conversando con nuestro productor Oscar Vargas. Sí, datos interesantes. Tres datos interesantes que él me comentaba también de pandemia. Primero que todo, lo que fue la odisea de los chilenos para volver después del latinoamericano del 2020. La odisea. Yo estuve allá, por eso me estaba acordando. Me acuerdo que había un hijo de Master Craftman que había sido Masterpiece. Claro, que no respondió. Lo interesante de eso era que ya estaban las señales de que estaba esta pandemia, se iban a tomar medidas, viajamos a Argentina y cuando estamos allá se corre el latino y empieza el rumor allá en San Isidro, van a cerrar la frontera. Claro. Y partimos, yo estaba con mi amigo productor de Mega, Jorge Banderas, partimos al aeropuerto, volamos y cuando veníamos para acá supimos que ya la habían cerrado esa misma noche, parece. Pues tuvieron que llegar por la locura. ventana. Terminó la carrera y nos fuimos al aeropuerto para poder volvernos. No sé. Qué locura. Y no fue una buena expedición de Chile, estaba viendo el 2020. No fue mal ese día. ¿Qué tase? No fue mal ese día. De hecho, el mejor fue Savitar, que llegó cuarto, quinto, si no me equivoco. Sí, Otra anécdota, el Día Nacional Ricardo Lyon también se corrió el Clásico Club Hípico de Santiago. Los dos grupos 1 los ganó Kevin Espina, con Blacky y con Breakpoint. Qué buen jinete es Kevin Espina. Sí, y qué raro ver eso de dos grupos 1 en un día. Claro. Debe ser algo inédito en la épica chilena. No ha pasado. Yo recordaba así, a nuestros amigos se acordaron. ¿Las pollas alguna vez han corrido juntas? Las pollas las ganó el año 1996 nuestro actual señor comisario Mauricio Figueroa con Lasca y Negro de Humo. Mira. Potrillos y Potranca. Lo repitió después Gustavo Barrera en 2002 con voz de Colegiala y Santiago Matías. Perfecto. Y no recuerdo otro que haya ganado dos grupos en el mismo día. Claro. Sí recuerdo que hayan ganado dos pollas, pero no el mismo día.
Claro. pero no recuerdo eso de ganado. Sí, los dos el es mismo que la instancia en que se corren dos grupos uno en difícil. una misma jornada es muy poco, es muy atípico, salvo el caso de las pollas. Pero Claro. no hay otra reunión dentro de la regularidad que presenta dos grupos uno. Yo me acuerdo en los 90 que se corría el Vial Infante y el Lion Peña el mismo día, el último domingo de junio. Puede ser, pero Pero pocas no- veces, ¿no? ¿ah? No muchas veces, ¿o no? 98, 97, Claro. por ahí pasó, pero no pasó muchas veces, pero efectivamente ocurrió. Debe ser la última vez, sin duda, que un jinete chileno gana en un mismo día dos No, grupos o sea, uno. de todas maneras. Eso no cabe fue ninguna el año duda. 2002. Y la última vez que se corrieron dos grupos uno en un mismo día. Porque de ahí en adelante no creo que se hayan corrido las pollas en un mismo día. recuerdo. ¿Qué No nos dice creo. Oscar? No. No. Acá en el Club Hípico yo no Por lo menos. recuerdo. Y los otros hipódromos tampoco. Tampoco. No, o sea, en el hipódromo lo hicieron este año. ¿Con dos En grupos el uno? Tanteo, sí. Los dos están todos el mismo día. Tanteo el mismo día. Ganaron jinetes diferentes. Pero acá en el Club Hípico yo no lo recuerdo en No. el último tiempo. Qué bien espinada. Fue un año Echamos de menos a inolvidable. Kevin, que no Sí. está corriendo mucho, estaba medio intermitente y es un jinetazo. tiene todas las Jinetazo. condiciones. Orgullo de Antofagasta, además. Absolutamente, qué ganas de tenerlo o no. Y como veían ustedes ese triunfo de Breakpoint, de verdad el caballo no tuvo rivales en todo el proceso. Un gran caballo, Sí. yo creo de los mejores que han pasado, quizás injustamente relegado por las circunstancias. Quizás mucha gente coloca otros caballos por sobre este. Es cierto que en el extranjero quizás no fue el gran caballo que había sido acá en Chile, pero acá se vio imperial. Es una generación bastante extraña, superando un caballo como 60 y medio, con Pedro Robles, que casi ganó su segundo ensayo. Pero bueno, quedará para el recuerdo lo que hizo este gran caballo Breakpoint en aquel día de diciembre, calurosa jornada acá en el club. Sí, don Patricio Baeza, su preparador, El que mismo que nunca más perdió un ensayo. sí, nunca más perdió un ensayo. Venía a ganar con Luke Penn, de ahí gana con Breakpoint y de ahí no perdió nunca más hasta la fecha. Veamos qué va a presentar este año, que seguramente tendrá más de un candidato para esta nueva edición. Ya ha ganado en 10 ocasiones el clásico del ensayo. Si nos vamos hacia atrás. Tiene Creator, tiene a Rambam, tiene Cetri, que está bien aperadito para Sí, este año. Si es sí. que a todo galope, si es que le puede salir. O no a todo galope. ¿Es de Baeza? Perdona. Habría De que Baeza, revisar. creo que sí. Sí, creo que sí. Bien, pues Diego, siempre un placer Felipe. estar acá. Cuando quiera, maestro, cuando quiera. Nos vamos acercando ya a lo que es esta nueva edición. El domingo 5 nos reencontramos acá con el Nacional Ricardo Lyon. Sí, pues, antes vamos a tener las fiestas patrias acá, ¿Eh? tenemos el clásico preparación Luis Cousiño, tenemos el Hicimos con Jarame Quemada, ya en 2000 metros, y después el Nacional Ricardo Lyon, esa hermosa jornada, esa hermosa carrera, Domingo de Nacionales. es de las mejores jornadas acá, sin lugar a dudas. Extraordinaria, extraordinaria. Y luego, clásico del ensayo Mega en una nueva edición que toca el día viernes feriado, 31 de octubre. 31 de octubre. Vamos a hacer ahí algún podcast especial recordando grandes nacionales Ricardo Lyon. ¿sabes? Sí, de todas Probablemente, ¿sabéis cuál podamos preparar? Vamos a empezar a acordarme el primer domingo de nacionales que se hizo acá en el club. Creo que fue como el 2000. Oscar creo que no estaba todavía, ¿no? 2014, 2013, por ahí fue el primer domingo de nacionales. No es algo tan antiguo. Y hubo en algunas versiones o ediciones que se corría sábado campeón y domingo nacionales con un día de diferencia, ¿no? Exactamente. Sí, o sea- De hecho, hubo caballos que corrió, por ejemplo, medio siglo. Corrió Ya. el Criterium Velocista y después vino a correr el Nacional Velocistas. Hay varias historias bien entretenidas para recordar en ese podcast de los domingos de nacionales. Ya pues, amigos, muchas gracias por habernos acompañado, amigos y amigas, acá en El Partidor. Recordamos anécdotas, grandes caballos, grandes momentos de la épica chilena, mucho más la próxima semana acá en el podcast del club El Partidor. Chau.